Buenas noches a todos, estamos otra vez en el curso de Aprende Física con Astronomía. ¿Cómo se encuentran todos por acá? Váyanme por ahí comentando para saber cómo va aquí la transmisión. Esperemos que hoy haya buen público y que el streaming fluya de manera normal y tranquila. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a esperar a que sigan conectando la mayoría para que podamos hacer el streaming. Muy bien. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Fernando. Y bueno, todos los que se vayan conectando por aquí. Bien. Pues hoy vamos a hablar de la energía oscura. Creo que hasta me equivoqué en el orden porque vamos a hablar de energía oscura aquí en el de física y vamos a hablar de materia oscura en el de astronomía. Entonces creo que debió haber sido al revés. Primero el de astronomía con materia oscura y luego el de energía oscura. No es que no se pueda, simplemente quizás hubiera sido más didáctico empezar así, pero bueno, ya tendrán que chutarse primero el de energía oscura y después el de materia oscura. Hola Eliana, buenas noches, ya no te había visto por aquí, qué bueno que estás. Ricardo, buenas noches. Saludos a todos los que se van conectando. Bien, bueno, pues comencemos. Hasta ahora hemos aprendido ya un buen de cosas. Tanto en el de física como en la astronomía, y lo digo así porque bueno, la mayoría están en los dos cursos, y algunos, creo que muy pocos nada más están en uno. La mayoría están en las dos clases. Y bueno, entonces hemos aprendido un montón, nos hemos quedado, la última clase hemos estado aprendiendo en física, hemos estado aprendiendo de mecánica, y en astronomía hemos estado aprendiendo un montón de cosas de las galaxias, de la evolución galáctica, la evolución estelar, los tipos de galaxias, los tipos de estrellas. Hablamos del sistema solar, hablamos este, de la historia de la astronomía, hemos hablado de un montón de cosas. Y en física hemos estado hablando de toda la mecánica, apenas vamos en la mecánica, apenas vamos a terminar la mecánica para pasar a otros temas todavía, bueno, igual de interesantes, como son el calor, las ondas, los fluidos y también electrostática. Y bueno, hoy nos toca hablar de la energía oscura. ¿Vale? Entonces, el título de la presentación está interesante. Saludos, Chris, para que pues se interesaran y vinieran a hablar de esto, ¿no? A escuchar todo lo que tengo que decirles hoy. Entonces, bueno, y esto lo que le estaba diciendo al principio era para hacer o notar que como ya hemos visto, hace aproximadamente 100 años, nuestra visión del universo cambió y nos expandimos de pensar que solo había una sola galaxia y donde estaba todo contenido, a llegar a la idea de que teníamos más allá de nuestra galaxia muchísimas más galaxias, y estábamos repletos, el universo estaba repleto de miles de galaxias y cientos de miles de galaxias, millones de galaxias tenemos allá afuera. Y estas observaciones y esta determinación, a esta determinación se llegó gracias a que Hubble estuvo haciendo observaciones, midiendo las distancias, y entonces notó que había objetos que estaban más lejos de lo que debían. Y entonces se llegó a la conclusión de que existían
objetos más allá de... Ah, qué bueno, está silenciosa, Ileana. Hay otro tipo de objetos más allá que también son como nuestros, como nuestra galaxia, son más galaxias, entonces estamos repletos de un montón o eso parecía un montón de materia allá afuera. ¿Qué siguió entonces? Bueno, Hubble siguió haciendo observaciones, mediciones, que era lo más importante, no nada más mirar, sino que medía y trataba de entender cómo se estaban comportando todos esos objetos que había allá afuera. Y entonces, durante esas observaciones, él notó que, hola Sebastián, qué bueno que estás. Él notó que esas galaxias, esas estrellas, eso que estaba allá afuera, se estaba alejando, ¿no? Eso ya lo estudiamos también, lo vimos, observó algo que llamamos el corrimiento al rojo, que tiene que ver con el efecto Doppler, y entonces al observar ese corrimiento al rojo notó que las estrellas y las galaxias se estaban alejando entre sí, se estaban alejando de nosotros. Marvel, qué bueno que ya estás aquí. Se estaban alejando de nosotros y entonces eso implicaba que estábamos teniendo un universo en expansión que ya había encontrado por ahí Einstein con su constante cosmológica. Entonces ya existía eso. El universo en expansión se empezó a llenar, empezó a llegar como la idea principal que debía explicar nuestro universo. Y entonces la visión todavía estaba cambiando más. Bueno, y así parecía que iba a seguir la cosa tranquilamente, ¿no? Pero como siempre en ciencia no siempre sucede así, ¿no? Entonces así llegamos hasta los 90, cuando ya sabíamos que el universo se estaba expandiendo y todo estaba tranquilo, ya teníamos modelos de explicación y todo parecía ir súper normal. Pero bueno, había una situación, ¿no? Si el universo se seguía expandiendo, entonces podía haber un cierto tipo de energía, que podía provocar en el futuro que se colapsara. O quizás podía haber algún cierto tipo de energía que hiciera que nunca se detuviera. Pero, a pesar de todo eso, la gravedad que producen todos los objetos, debería provocar que a futuro la expansión del universo, empezara a cambiar y entonces se produjera un nuevo colapso, ¿no? Entonces, todo parece indicar que sí, que el universo iba a expandirse cada vez más lento hasta que de repente iba a pasar algo, ¿no? Que el universo se quedara estático o que el universo colapsara. Y eso era algo que nos parecía a todos pues normal, porque ya sabíamos y ya estaba la teoría de la relatividad, ya teníamos de 300 años con la gravitación de Newton, ya teníamos un montón de ideas por ahí afuera que nos explicaban qué era la gravedad. Ya sabíamos que la gravedad hacía, desde el punto de vista newtoniano, hacía que los objetos se atrajeran entre sí y entonces eso producía que hubiera, se acercaran o orbitaran unos alrededor de otros dependiendo la masa que tuvieran, etcétera, etcétera. Ya con Einstein entendimos que la gravedad se podía entender como una deformación del espacio-tiempo ocasionada por los objetos que tienen mucha masa.
sabíamos que eso ya se había demostrado eso, que eso desviaba la trayectoria de los rayos de luz, esa deformación del espacio-tiempo, y bueno, ya teníamos todo nuestro universo más o menos explicado, ya se había descubierto esa expansión, bueno, estábamos en el entendido de que esa expansión estaba sucediendo, pero entonces, si la gravedad es una fuerza atractiva, entonces eso quiere decir o eso daba a pensar que qué iba a pasar a futuro con esta expansión. Si en algún momento iba a llegar la gravedad a un cierto momento en el que esto dejase de pasar, ¿no? Bueno, entonces, como ya vimos en astronomía, existen unos ciertos objetos una forma en la que las estrellas mueren se llama supernova, una de las formas de las que tiene el universo para morir son las supernovas. Es una de las maneras en las que una estrella puede morir. Una explosión es una explosión muy luminosa, llena de energía, etcétera, etcétera. Ya vimos que hay diferentes tipos de supernovas, unas ocasionadas por enanas blancas, otras por estrellas de neutrones. Entonces ya sabemos qué son esas dos situaciones. Bueno, entonces sucedió que por ahí del final de la década de los 90 se empezaron a estudiar y a observar las estrellas, las supernovas, perdón, del tipo 1A. Entonces, ¿quién mejor para observar estas supernovas que el telescopio espacial Hubble? Entonces empezaron a observar estas supernovas, eh, pero, al observarlas se encontró algo. En lugar de encontrarse que el universo estaba expandiéndose de igual manera antes que ahora, se demostró que con estas supernovas que el universo antes se estaba expandiendo más lento de lo que hace hoy en día. Y entonces eso implicaba que en lugar de que el universo se estuviera expandiendo de manera desacelerada debido a que la gravedad estaba jalando a todo, se estaba acelerando. Y obviamente eso es algo que nadie esperaba que se encontrase. Era lo último que podían ellos, los investigadores, esperar. Lo que nosotros queríamos, o lo que todos queríamos encontrar, bueno, era encontrar precisamente que antes la aceleración era más grande, o a lo sumo que la aceleración estaba siendo constante, ¿no? Pero no, perdón, la velocidad de expansión estaba siendo constante, si no, no hay aceleración. Pero no, se encontró entonces que el universo estaba expandiéndose más lentamente de lo que lo hace hoy, y entonces eso implicaba que el universo se estaba expandiendo. Y bueno, entonces llegó la pregunta, ¿qué está provocando? ¿Qué está provocando? Hola Dan, qué bueno que estás aquí. Llegó la pregunta, ¿qué está provocando que esto suceda? Debe haber algo entonces que está haciendo que la expansión del universo sea más acelerada de lo que es, o más veloz
de lo que era antes. Y entonces la primera explicación y la que más les llenó el ojo a todos fue decir, bueno, debe haber algún tipo de energía que está haciendo que esto suceda. Algo contrario a la gravedad que está empujando a todo y está provocando esta aceleración. Bueno, y a eso que no sabemos qué es, que está provocando esta aceleración, pues como no la vemos, solo la podemos medir, no la podemos observar, entonces decimos que es algo oscuro, ¿no? Y como veremos más adelante en unos instantes, por otra característica que ahorita estudiaremos, dijeron o le pusieron el nombre o el mote de energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? Perdón. ¿Qué es la energía oscura? Bueno, eso es todavía más interesante, porque hasta este momento, hola Lucy, qué bueno que estás aquí, porque hasta este momento no sabemos qué es la energía oscura, perdón, no sabemos qué es la energía oscura. Tenemos algunas ideas, algunos candidatos, pero bueno, no tenemos respuesta. Y es un problema todavía de frontera, que ojalá algunos de los que están escuchando, si son jóvenes, les interese estudiar física, después cosmología, y se pongan a investigar y tratar de dar respuestas de qué puede ser esta energía oscura, ¿no? Ahora, todavía esto no es lo más impresionante, sino que sucedió además que se empezó a hacer mediciones de los porcentajes o el tamaño o la cantidad de esta energía o de esta ente que llamamos energía oscura que se necesitaba para provocar la expansión. Y entonces lo que se encontró fue que se necesitaba que el universo estuviera compuesto aproximadamente de un 68% de energía oscura. Entonces, de pronto nuestro universo, que ya nos parecía tan conocido, lleno de materia luminosa que podíamos explicar a partir de leyes de Newton y de relatividad general, se llenaba de algo que no podíamos observar, que sabíamos que estaba provocando una aceleración que no podíamos todavía explicar tampoco, que no podíamos mirar y que además estaba ocupando más del 50% de todo el universo, de todo lo que compone el universo, o sea, el 68% de lo que está hecho el universo tenía que ver con energía oscura. Ahora, eso lo veremos en un instante después de esta clase en la de astronomía. También existía ya se había descubierto años antes otro ente extraño que está en las galaxias. Ya lo vimos cuando estudiamos la Vía Láctea, que él tiene un halo de este otro ente que es la materia oscura. Ya se había descubierto la materia oscura, quédense al de astronomía para que puedan, si no lo saben, para que puedan escuchar toda la charla al respecto de la energía de la materia oscura. Y entonces la materia oscura ya estaba estipulada, o ya se tenían las cuentas y ya teníamos que ocupaba más o menos, vamos a ver aquí la gráfica, no quieres que puedo decir los distintos números, más o menos el 27% del universo. Entonces ya teníamos 68 de energía oscura, 27 de universo y entonces de energía de materia oscura, energía 68, materia 27, y bueno, y el resto, el otro poquito que apenas si llega al 5%,
tenía que ser la materia ordinaria, la materia que nosotros conocemos. Entonces, de todo el universo que pensábamos que ya podíamos explicar, de pronto nos llenamos de un montón de cosas que no sabemos qué son. Seguramente, y le digo, hola Belén, qué bueno que estás aquí. A ver, aquí un buen comentario de Andrés. A eso vamos, Andrés. Muy bien, qué buen comentario, Andrés. Lean el comentario de Andrés. No puedo opinarlo, creo. A ver, vamos a opinarlo. No, no puedo. A ver, como neurona puedo. Me gustó ese comentario. A eso vamos a ir llegando ahorita. Andrés, vamos a ver si aquí sí puedo opinar. No, no puedo. Bueno. Entonces, de pronto ya teníamos todo un universo lleno de algo que no sabemos qué es, que no comprendemos todavía, que no podemos observar, solo podemos medir sus efectos. Y entonces, bueno, tuvimos que empezar a llegar a ideas al respecto, de qué podía pasar, ¿no? Entonces, aquí les pongo varias gráficas de qué hubiera pasado en cada uno de los casos, ¿no? Si el universo se hubiera estado desacelerando debido a la gravedad, bueno, estos eran los casos que podíamos tener, ¿no? Un universo que podía volver a colapsarse, o un universo que podía seguir expandiéndose, perdón, por siempre, ¿no? Pero de repente tenemos un universo que está acelerándose, entonces aquí tenemos el caso del universo acelerándose. Entonces las preguntas empezaron a llegar, que joder es esta energía oscura que está existiendo ahora en nuestras mediciones de las supernovas, indicándonos que antes el universo estaba más acelerado de lo que está hoy en día, ¿no? ¿Qué tiene que ser esa energía oscura? ¿Qué ideas podemos tener al respecto de esa energía oscura? Entonces, le llamamos energía, vamos a verlo de una vez para que pueda yo explicarlo. Le llamamos energía y es la pregunta de ¿por qué me estás explicando energía oscura si se supone que ese es un curso de física basado en los temas que vienen en el programa de educación básica de la SEP? Bueno, porque podemos entenderla de varias maneras. Entonces, primero, bueno, lo que se explicó es que, perdón, todavía no le agarro el todo a esto. Se explicó que podía ser una propiedad sencillamente del espacio, ¿no? Como lo había dicho Einstein, ¿no? Entonces él había hablado de que el espacio tenía ciertas propiedades, que no era simplemente nada, ¿no? Sino que era una parte tal cual del universo como todo lo demás. Y entonces eso implicaba que el espacio se podía ir generando con el tiempo, conforme pasase el tiempo. Y entonces eso provocaba que el universo o que el espacio tuviera su propia energía. Y entonces esta energía por sí misma es la que crearía y provocaría que el universo y el espacio se expandieran. Y entonces mientras más crezca el universo, más expanda, pues entonces más energía del universo existe, y por lo tanto entonces esto causa que el universo se expanda cada vez más y más rápido, ¿no? Entonces es una propiedad inherente al propio espacio-tiempo, que al ir creándose, entonces
genera más energía y entonces al tener más energía entonces puede ir así, puede y va provocando que se expanda más y más. Bueno, pero entonces para que esto fuera cierto tendríamos que encontrar qué es la constante cosmológica que el mismo Einstein dijo que había sido el mayor error de toda su vida. Y bueno, sucede que todavía no hemos encontrado nada al respecto de esa. Lucy, esa pregunta se responde con las primeras clases que tuvimos, puedes checarlas ahí en YouTube, pero te la digo de una vez, tiene que ver con el marco de referencia, ¿no? Nosotros estamos en el marco de referencia de la Tierra, nos estamos expandiendo moviéndonos con la Tierra, y entonces no lo sentimos porque estamos dentro del marco de referencia de la Tierra, o sea, respecto a la Tierra nosotros estamos quietos, por eso no sentimos ese movimiento, ¿no? No lo podemos percibir. Eso lo explicaba Einstein con elevadores. Imagínate un elevador, estás en el elevador y si está el elevador cerrado, tú no puedes saber si el elevador se está moviendo o moviendo a velocidad constante o en reposo, porque estás dentro del elevador y no puedes darte cuenta, no tienes nada a tu alrededor si el elevador no es si el elevador no es transparente, no vas a tener ninguna manera para ver algo de referencia que te haga notar que estés moviéndote. Entonces es lo mismo que pasa, es una manera de entender lo que pasa con la Tierra. La realidad es que estamos en el marco de referencia de la Tierra y respecto de la Tierra, bueno, nosotros estamos en reposo y entonces no estamos, o nos llegamos a mover cuando vamos en un auto, pero bueno, la Tierra para nosotros está en reposo, entonces no estamos sintiendo por eso ese movimiento y por eso no percibiríamos esa aceleración, ¿no? Es simplemente por esa situación. ¿Vale? Bueno, entonces la energía oscura, aunque podía entender así, pues no. No podíamos entender todavía qué era esa constante, ni obtener el valor exacto de esa constante cosmológica, y entonces, como que no. Pero llegan más explicaciones como siempre y entonces nos podemos meter a la explicación cuántica de la energía oscura y entonces llegamos al punto que mencionó por aquí arriba Andrés me parece fue. Eh, sí, Andrés. Eh, En el sentido de que entonces podemos empezar a hablar de partículas que sean responsables de estos efectos, ¿no? Y una de esas expresiones cuánticas era que se creaban de repente, este, partículas virtuales, así como las que menciona Hawking cuando habla de la radiación de los agujeros negros. Y entonces esas partículas virtuales están apareciendo y desapareciendo de manera continua. Y entonces la energía que produce la aceleración se debe a estas partículas. Que bueno, como están apareciendo y desapareciendo en el espacio vacío, bueno, están provocando esta aceleración. Era otra explicación que se tenía, pero la realidad es que al final de cuentas también se desechó porque, bueno, se requería demasiada partículas virtuales para que eso sucediera y entonces, pues no. Entonces, de hecho, han propuesto otras cosas más al respecto de la energía oscura, como que, por ejemplo,
sí sea la constante cosmológica, pero que no tenga un valor constante, sino que varíe un poco, y a esto le llaman ellos, o le llaman algunos, la quinta esencia, que es un campo escalar y que trata de explicar de mejor manera cómo se comporta esta energía oscura que está provocando que el universo se expanda. La realidad es que todas estas son todavía conjeturas, porque no se tiene hasta el momento ninguna explicación concreta. Se dice también, o se propone también, que pueda ser un tipo de fluido que posee energía, y que este fluido es el que está llenando el espacio-tiempo y de repente entonces está afectando la expansión, y tiene propiedades contrarias a las de la materia y la energía. Pero bueno, esto ya, esta quinta esencia que está así como que, a mí me suena ya otra vez al éter, y entonces la realidad es que de nuevo solo son suposiciones, todavía no hay hechos concretos. Se estudia, sí, lo estudian, sí hay cosmólogos que están estudiando esto a gran profundidad para tratar de dar una respuesta, pero la realidad es que todavía no hay una respuesta concreta y algo que explique en realidad qué es esta energía oscura. Entonces esas son las posibilidades que tenemos para la energía oscura. Quizá la constante cosmológica que proponía Einstein, para que es una propiedad inherente del espacio-tiempo, que la misma expansión produce la creación de nuevo espacio-tiempo produce esa aceleración, que sea una partícula cuántica virtual, que sea este fluido que se llama la quinta esencia, que posee energía, pero la realidad es que todavía no sabemos qué es. Todavía no podemos explicar qué es esta energía oscura. Los que les guste la cosmología van a tener que meterse un montón al estudio de la relatividad y la cuántica, para poder intentar dar una respuesta tal vez más acertada o más cercana, y estudiar muchísimo más para poder responder. Algunos incluso dicen que puede ser que la teoría de la relatividad de Einstein está incorrecta, que la explicación, lo cual se me hace cada vez más complejo por todas las demostraciones que vamos encontrando de Einstein. Pero bueno, Einstein llegó a corregir a Newton después de 300 años, entonces quizás tengamos que esperar otros 100 o 150 para que alguien llegue a corregir a Einstein. No sé, se requiere más física, seguramente el desarrollo de más física, para poder dar una respuesta mejor al respecto de lo que es la energía oscura. Pero bueno, y vuelvo a la pregunta, ¿y qué tiene que ver esto con la física de secundaria? Bueno, que de manera básica podemos explicar la energía o definir la energía como la capacidad de realizar un trabajo. Eso es la energía de manera súper sencilla y básica. Y el trabajo lo podemos entender como una fuerza aplicada sobre un objeto durante una distancia determinada. Eso es el trabajo. Entonces, así podemos escribir el trabajo como W igual a fuerza por distancia. Entonces, y se mide en joules, julios en español, Baizabales, si son mis alumnos. No, no es cierto, no hagan eso. Se mide en joules. Y entonces se le llama energía oscura a esta cosa que no sabemos qué es todavía, porque lo que está haciendo esta energía, que puede ser tal vez esa propiedad inherente del espacio-tiempo, esa partícula virtual, ese fluido extraño que llaman quintesencia, o alguna otra cosa más, lo que sí está haciendo es un trabajo en el universo, está haciendo ese trabajo de expandir las
aceleradamente todos los objetos que están en el universo. Entonces por eso le llamamos energía. Energía porque tiene la capacidad de realizar ese trabajo que es la expansión del universo. Y oscura porque no sabemos qué es, no la podemos ver, nada más podemos medir podemos medir únicamente sus efectos. Esa es la manera en la que sencilla en la que nos sacamos de problemas para definir esos términos que a todos les llaman mucho la atención, ¿no? Siempre hemos querido todos saber qué es esa energía oscura. El título que le puse al video en esta ocasión fue para llamar la atención de los que les gusta Star Wars. Estaría chido dar esta charla con un casco de Darth Vader. Bueno, pero esa es la idea de la energía oscura, esas son las posibilidades de la energía oscura y eso es lo que tiene que ver con nuestro estudio de física a nivel secundario, ¿no? Que podemos relacionarla con el trabajo y con la energía, y el trabajo y la energía son dos temas importantísimos que tenemos que ver nosotros a este nivel. La energía, hay distintos tipos de energía. En general debemos estudiar primero las energías mecánicas y la conservación de la energía mecánica, que tiene que ver con el movimiento, y la gravedad, porque estudiamos la energía potencial gravitacional, aunque hay un montón de otras energías potenciales. ¿Vale? Y entonces, por eso hoy hablamos de energía, por eso hoy hablamos de energía oscura. Y bueno, con esto llegamos al final de la clase. ¿Qué aprendimos hoy? Bueno, aprendimos acerca de la energía oscura, la composición del universo, que se las puse por aquí, y la fórmula de trabajo mecánico. Ahora, en un instante que lleguemos a la sección de, últimamente, en un instante que lleguemos a la clase de astronomía, vamos a hablar de la materia oscura y entonces vamos a poder hablar un poco de los destinos del universo que van a tener que ver con lo que son tanto la energía como la materia oscura. Una vez que sepamos nosotros qué es la energía y qué es la materia oscura, podremos dar una definición acertada del destino del universo. Los destinos del universo no son los más bonitos que podríamos esperar, todos son un poco trágicos, por lo menos para la raza humana como la conocemos hoy, si no es que llegamos a desarrollar tecnología más interesante, pero tienen que ver literalmente y específicamente con la energía y la materia oscura. Bueno, espero les haya gustado la clase de hoy. Nos vemos el miércoles en la siguiente clase de física. Y en unos minutos, en unos 10, nos vemos en la clase de astronomía, para hablar ahora de materia oscura. Entonces, si les gusta esto, quédense porque vamos a hablar de materia oscura. Gracias por estar. Si les gustó el video, acuérdense que pueden enviar estrellitas ahí en los comentarios, le dan clic al comentario, hay una estrellita, le dan clic a la estrellita y pueden enviarnos estrellitas y con eso apoyan los videos que hacemos aquí en Neurona, porque Facebook nos apoya por cada estrella que ustedes envíen. Entonces, gracias por estar, nos vemos en unos minutos para el de astronomía. Acuérdense que hoy también tenemos lectura astronómica, vamos a terminar después del curso de astronomía el libro de Stephen Hawking, El universo en una cáscara de nuez. Ya será el último capítulo. Bien, nos vemos, gracias a todos. Mr.